Orain, Xerezade zuriaren txanda da. Gero eta gehiago mundu zabalari begira komunikatu behar dugu. Testuinguru horretan ez da nahikoa itzulpenekin. Herrialde bakoitzeko kultura eta ohiturak oso kontuan izan behar dira, edozein komunikazio ekintza aurreikusten denean. Itzulpenetan, testuinguru kulturala kontuan hartzari buruz hitz egingo digu Xerezade itzultzaileak. Gaur beraren azalpena edo datu batzuk emango izkizuet. Gaur egun besteak beste, ikusentzunezkoetan itzulpenak egiten ditu Technicolor eta Softitler Deluxe enpresentzat. Itzulpen literarioak, Roca Editorial, Libros de Seda, Ediciones 62 eta Vía Magna argitaletxentzat. Irakasle lanetan ere aritua da eta SOS Racismo gobernuz kanpoko erakundearen txostenak eta salaketak ere itzultzen ditu. ¿Ahora? Ahora mejor. Vale. Gracias por la invitación y me gustaría poder dirigirme a vosotros en vasco porque soy una firme defensora de que tienes que hablar a la gente en su idioma y es la manera de penetrar mejor en la comunidad. Pero bueno, no puede ser, así que lo complementamos o lo compensamos con las maravillosas intérpretes que tenemos ahí detrás. Además, hablo también de ellas, de alguna manera, de traductores e intérpretes, así que también quiero que le demos un aplauso a las intérpretes que están ahí. Va, vamos a animaros. Bueno, mi charla es algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora y seguramente a lo que veremos después, porque no hablo directamente de comunidad y de comunicación emotiva al 100%, sino de cómo la traducción es comunicación y permite la comunicación a nivel global. Así que será más general que lo que hemos visto hasta ahora. La traducción está íntimamente ligada con la comunicación y viceversa. No nos podríamos comunicar con otros países si no tuviéramos o si no contáramos con el trabajo de traductores e intérpretes. Así que es un trabajo esencial, aunque seguramente un poco desconocido. A lo mejor conocemos algunas obras literarias que sí que somos conscientes que se han traducido, que ha habido un traductor detrás, pero muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene la traducción en nuestra vida. Además, en este mundo tan comunicado, tan global, necesitamos a alguien que nos haga de puente entre lenguas y culturas para poder llegar a mucha más gente con nuestro mensaje, ya sea una película, un libro, cualquier texto. Así que yo lo que me planteaba era si en realidad puede existir un mundo sin traducción actualmente, y es lo que veremos a lo largo de esta charla, de esta presentación. Seguramente, como decía, somos conscientes del trabajo de los traductores en las películas, por ejemplo, ya sea si las disfrutamos de forma doblada o con subtítulos. Hay partidarios de las dos cosas, hay quien prefiere disfrutar sin tener que pensar, sin tener que leer, y hay los partidarios de que quieren disfrutar la obra sin adulterar demasiado, aunque eso va en perjuicio de la imagen. Sabéis que con los titulitos pues a veces pierdes un poquito de imagen, ¿no?, cuando tienes que leer. Pero bueno, sabemos que hay traductores detrás de eso. Por cierto, aprovecho para decir que no tenemos la culpa de los títulos. Si veis algún título así raruno, los traductores no somos. Esto ya va más allá de nosotros, departamentos de marketing, etcétera, etcétera, productoras. Seguramente algunos aquí presentes lo sabréis mejor que yo. También conocéis el trabajo de los traductores en la literatura. Seguramente, bueno, no sé, no pongo la mano en el fuego, pero el último bestseller que hayáis leído seguramente haya pasado por las manos de un traductor, y con lo cual no habéis leído directamente las palabras del traductor, del autor, sino a través de la labor del traductor, que es esencial en este caso para traer cultura, ¿no?, ya sea en cine, literatura. Pero ya más allá de eso, quizá ahí sí que somos conscientes de que ha habido una persona que ha trabajado el producto, pero también lo podemos encontrar en casa, en el baño mismo. Cualquier producto que tengáis, en este caso es una mascarilla de Clinique, y está en varios idiomas. Seguramente lo echaríamos de menos si no estuviera. ¿Por qué? Porque no tendríamos manera de saber si eso nos va a hacer una reacción cutánea, una alergia, qué es lo que lleva, si esa empresa, por ejemplo, testa en animales o no, la caducidad de ese producto una vez abierto. Necesitamos tener toda esa información en nuestro idioma. Y con lo cual para la empresa evidentemente le interesa que eso llegue
a todos los países y a todos los consumidores posibles. Lo mismo si vamos a la cocina, a la despensa, una caja mismo de chocolates, de bombones, y nos vuelve a pasar lo mismo. Si no estuviera, yo no sé qué ingredientes me pueden causar alergia y me pueden perjudicar de alguna manera. Si lleva gluten, por ejemplo, pues es algo que si no estuviera la traducción seguramente no conoceríamos. O ahora con toda la importación de productos de China, por ejemplo, o Rusia o de lo que sea, ¿no?, que ya son alfabetos distintos, pues nos costaría mucho más acceder a esa información. Y, como no, algo importantísimo y que veremos también después, el prospecto de un medicamento. Es esencial que esté traducido para saber los efectos secundarios que eso nos puede conllevar, la dosis, posología, etcétera, etcétera. Con lo cual, la traducción realmente importa más de lo que nos pensamos. ¿Por qué importa la traducción? Empiezo con el tema sanitario y, aunque suene muy tajante, la traducción puede llegar a salvar vidas. Para empezar, cuando vamos a otro país, más en el ámbito de turismo, los carteles de aviso de peligro que tenemos, de riesgos, sobre todo las partes más turísticas, pues es muy importante también. Ya no solo la señalética, evidentemente una señal con la forma, los colores, sabemos a qué se refiere, pero es importante que ese texto nos llegue, ¿no?, para saber qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. Sobre todo también la traducción de artículos, de los avances médicos, de ensayos clínicos que se hacen en la actualidad, los prospectos de medicamentos que veíamos antes. Es esencial que toda esa información se distribuya para que todos nos podamos beneficiar de esos avances, ¿no? De un estudio que se haga en Massachusetts, pues que llegue a la Universidad de Valencia, por ejemplo. Y es muy, muy importante. De hecho, esta semana pasada leía que ha habido una alerta médica por un fármaco ruso que ha llegado sin traducción de ningún tipo, ni prospecto, ni etiqueta, nada de nada. Es un fármaco, si no recuerdo mal, para neurosis, depresiones y enfermedades de ese tipo. Y es inyectable. Entonces, han tenido que hacer, como faltaba en España, han traído un montón. Lo que pasa es que no va nada traducido, con lo cual hay muchos médicos que se han plantado y han dicho: yo esto no lo puedo usar porque no sé exactamente la dosis, no conozco, no sé si va a tener efectos secundarios y va a ser un riesgo para la salud. Aunque ese medicamento esté perfecto, pero uno no se puede arriesgar, y menos en un ámbito tan delicado como es el sanitario. Y además, bueno, en este caso es ruso, con lo cual utiliza el alfabeto cirílico. Es decir, que todos pensamos a veces, ¿no?, cuando hablamos de traducción, bueno, da igual, porque yo más o menos con mi inglés del opening voy tirando. Y no siempre es así, y en este caso de un idioma completamente distinto, pues es aún más difícil. Ya no solo traducción, sino interpretación médica y telefónica. La interpretación telefónica es un servicio de emergencia en el cual, cuando pasa algo, sobre todo en zonas turísticas, pero bueno, no solo, el intérprete telefónico es un enlace entre, por ejemplo, el servicio médico o la policía y la víctima o el paciente en ese caso. Y se han dado casos de intérpretes que realmente pues, han asistido en partos, han evitado situaciones que empeoraran de violencia de género, etcétera, etcétera. Es decir, que es una figura realmente importante. Y interpretación médica como tal. Cuando llega un paciente a un hospital que no habla el idioma del país, es importante que haya una figura ahí, que la llamen. Sí, es difícil que esté presencialmente en el hospital las 24 horas, pero es muy, muy importante. Se da el caso de lo que se ha llamado la palabra de los 71 millones de dólares. Eso ocurrió en un hospital norteamericano en el que entró un paciente de 18 años, hispano, no sabía inglés, medio inconsciente. Los padres que lo llevaron dijeron que seguramente pues, había tenido una intoxicación alimentaria por una carne en mal estado. La intérprete que estaba ahí, que bien no era intérprete, sino alguien que tenía nociones y que era bilingüe, seguramente, eso lo tradujo como intoxicated, que en inglés, sobre todo, se centra más en cuestiones de drogas, con lo cual al chico le administraron fármacos o lo trataron por una sobredosis que en realidad no tenía. Con eso les pasó por alto una hemorragia cerebral que se le estaba empezando a causar y el chico quedó tetrapléjico. Así que es realmente importante, una sola palabra, también hay muchas más cosas alrededor de eso, pero como una sola palabra es tan importante para sanar o para perjudicar a alguien. Y ya no solo en el médico. Nos importa la traducción también en el sentido político y que tiende puentes, por ejemplo, en tratados internacionales, textos de la ONU.
Si ya es difícil el entendimiento entre países de por sí, pues imaginaos si no tuviéramos traducciones o traductores, buenos traductores, que aportaran un buen texto para ayudar a que esa información se entienda bien. O los intérpretes políticos. Veis que siempre hablo no solo de traducción, que dentro de traducción e interpretación son los más conocidos, pero también los intérpretes políticos que evitan muchas malas pasadas, como seguramente os acordéis del intérprete en el funeral de Mandela, que fue este hombre que se les coló, él dijo que era intérprete, no lo era, y se pasó al lado de Obama y al lado de los demás mandatarios haciendo gestos sin sentido. Luego creo que lo ingresaron en un psiquiátrico o algo así, el hombre no estaba muy fino. Pero claro, y nos lo tomamos a risa, pero en realidad, claro, hubo toda la comunidad de personas con deficiencias auditivas, sordas, que no pudieron acceder a ese texto porque, claro, ven a un hombre haciendo así, que parece lo comía, pero no está diciendo nada en realidad. También se da el caso de Mitt Romney, estaba de visita en Cuba, creo, y lo habían invitado a una plantación de frutas exóticas. Y bueno, le preguntaron por la radio, hubo una conexión, le preguntaron que si le gustaban ese tipo de frutas. Él dijo, sí, me encantan los mangos y las papayas. Y claro, la gente se echó a reír porque la papaya en Cuba no es la papaya tal como la entendemos nosotros y otros países sudamericanos, sino que es un eufemismo para vagina, bueno, o en slang. Entonces, claro, pues imaginaros una metedura de pata graciosa, pero si viene de un representante político, pues eso. Es un poquito delicado, puede ser. ¿Por qué también nos importa la traducción? Porque defiende nuestros derechos. Esto va muy ligado también a las ponencias que hemos escuchado antes y a las que vendrán después. Sobre todo partimos de la base del principio de igualdad ante la ley. Sabéis que no tiene que haber discriminación por origen, raza, sexo, idioma, y eso implica que si vamos a otro país, si vienen al nuestro, tiene que haber un servicio de interpretación para que esa persona no se pierda entre el papeleo, y más aún cuando pueda haber un problema grave. No solo eso, sino traducciones juradas también en este ámbito jurado político y de derecho, es decir, títulos universitarios. Mucha gente, si quieres salir a estudiar al extranjero o si vienen aquí, necesitamos tener un papel conforme está todo en regla. Lo mismo con un certificado de trabajo, incluso de defunción. En casos de herencia, se da muchos casos de quizá pues una persona que viene aquí, una persona de otro país, luego ese papeleo hay que gestionarlo con seriedad y teniendo en cuenta todas las diferencias lingüísticas y culturales que pueda haber, con lo cual es importante que todo eso esté regulado y lo haga una persona con titulación. Y por el derecho que tenemos todos a ser asistidos en nuestro idioma en un juicio. Y esto ha habido muchos problemas, sobre todo en casos de juicios con rumanos, que ha habido falta de intérpretes y entonces eso a veces también causa un perjuicio para ellos y en general para el sistema. Se da el caso, por ejemplo, de una mala praxis en Estados Unidos también, de alguien que no conocía el idioma, y mexicano creo que era, pero en ese caso no tenía nociones de inglés. Se le acusó de haber robado un camión de la basura cuando en realidad él lo que había robado es una caja de herramientas, que bueno, a veces hay unas cajas de estas herramientas que van acopladas al camión. Cuando a él se le dijo lo que había supuestamente robado, él dijo que sí, porque él había entendido que se le acusaba solo de la caja de herramientas, cuando en realidad se le había acusado de algo mucho más grave. Le condenaron a 15 años, al final pudieron revisar la sentencia y el caso, pero bueno, imaginar el perjuicio eso para una persona que no tiene nociones del idioma, que está en un país que no es el suyo y que se ve en este brete. Así que es muy importante tener gente titulada y traductores e intérpretes competentes para este tipo de situaciones. La traducción también genera riqueza, evidentemente, es algo que a veces no se cuenta tanto, parece que la traducción sea más un trámite cuando hablamos de multinacionales, de empresas, pero tenemos que pensar que muchas de estas multinacionales, si pueden llegar a otros mercados, es gracias a que el producto está bien localizado, que está bien traducido y que han utilizado una buena técnica de marketing para llevar ese producto al país en cuestión. Hay una frase que a mí me encanta y que considero bastante cierta, que es que hablar en el idioma del consumidor es llegar a su corazón, además. Aquí pasará, igual que pasa en Cataluña, cuando ves que una marca utiliza el euskera, utiliza el catalán, sobre todo si es extranjera, y aunque sea española, pues
te llega un poquito a la patata también, ¿no? Dices, mira, yo qué sé, cuidan la diversidad lingüística y eso es muy, muy, muy importante. Hay una cita de un ex canciller alemán que decía, si yo quiero comprarte a ti, hablo tu idioma, pero si tú vienes a comprarme a mí, tienes que hablar el mío. Y creo que es una manera muy acertada de entender estas relaciones económicas entre países. Lo que os decía antes, facilita evidentemente la globalización, llevar productos a otros mercados, la venta internacional de todo tipo de productos y mueve mucho dinero en general, ¿no? Si tomamos como ejemplo IKEA invierte un 70% del presupuesto en la traducción del catálogo. Para ellos consideran que el catálogo es una puerta de entrada a todos los hogares de cada país. Es la manera en la que tienes o puedes ver mejor la colocación de la estantería Billy o de la silla Esponja o lo que sea, ¿no? Y ellos cuidan mucho este tipo de textos, ¿no? Tanto el catálogo como todos los carteles y, ¿no?, todo lo que está traducido en las tiendas. Y también en el sector editorial, si hablamos de España, un 25% de libros publicados son traducciones, con lo cual se genera más dinero, más movimiento para editores, traductores, correctores y todos los que de alguna manera formamos parte de la cadena del libro. Es decir, que no es nada desdeñable. Y ya no solo en cuanto a llegar al consumidor y traducir el documento manual de X, sino también a la hora de hacer el marketing. Yo creo que un buen traductor te puede ahorrar un buen sofoco como conocedor de tanto lengua y cultura, ¿no? Estos son unos pastelitos de no sé dónde que se llaman puto. Pues hace gracia, a lo mejor lo compras porque te hace gracia, pero ¿es quizá un nombre adecuado para que llegue a nuestro supermercado? No sé, a lo mejor pueden optar por otro tipo de cosas. Igual que con el caso de un traductor árabe que trabajaba para una empresa que hace cereales y leches infantiles y cuando quisieron traducir toda la documentación y bueno, todos los productos para vender en Arabia Saudí y Marruecos, les dijeron, bueno, esto no va a funcionar y ya no solo porque tiene que estar todo en árabe, sino, por ejemplo, por el diseño. A los árabes nos gusta mucho el dorado y este producto así, blanco y azul, no te va a vender. Cambia y gracias a eso pudieron también acceder, seguramente también porque el producto es bueno y ha habido un buen marketing detrás, pero muchas veces un buen traductor, conocedor de las dos culturas, te sabe asesorar en ese sentido. Y lo mismo con, por ejemplo, el Mitsubishi Pajero, que aquí cambió de nombre, obviamente, porque bueno, aquí causa risa, ¿no? Lo del pajero. Y entonces sí que aún puedes ver alguno, no sé si quizá por importación o de segunda mano, lo que sea, sí que se ve alguno, pero no es el nombre que se le dejó. No pasó lo mismo con estas sandalias Orina, que se vendieron no sé si, creo que en Walmart, es una grandísima cadena en Estados Unidos, y les gustó el nombre Orina porque venía como, es del ruso, y dijeron, ay, Orina, suena bien, pues suena bien en inglés. Claro, los hispanohablantes cuando ven las sandalias Orina, pues no les hizo tampoco mucha gracia. Pero bueno, ¿qué más? Decíamos antes, libros, películas, evidentemente la traducción también nos puede enriquecer culturalmente, porque es una manera de acceder a una cultura que de otra manera sería inalcanzable para nosotros si no hablamos ese idioma. Ya no solo por ejemplo, traducción turística, vamos a un museo, por ejemplo y tenemos las cartelas de los cuadros, sino también por los folletos que están traducidos, por las audioguías, que ya no solo nos ayudan si no conocemos el idioma, sino también en el caso de quizá personas ciegas, ¿no? Y también es una manera de que ellas accedan a todo este contenido. Y también, evidentemente, la traducción literaria y audiovisual, que además de cultura es disfrute y mueve también un montón de dinero relacionado con la riqueza que decíamos antes. Además, también hay mayor accesibilidad gracias a la traducción, ya que muchos traductores, además, nos dedicamos a audiodescribir películas para personas invidentes. Ya sabéis que es un ratito de descripción entre diálogos de los personajes para que la persona que no puede ver sepa exactamente y en todo momento qué está pasando o cómo es el personaje o describir la información. Y también subtitulación para sordos, ¿no? Muchas veces las películas tenemos muchos efectos sonoros que quizá una persona sorda o con problemas de audición no podría llegar a entender y asimilar toda la información si no se la damos nosotros. ¿Por qué no dejarla en manos no profesionales? Decíamos antes que
que eso, ¿no? Que cualquiera con nociones de inglés, yo esto me lo hace mi prima que ha estado 2 meses en Londres y entonces ella me hace la traducción de estos 2 papeles. Pues hombre, quizá para según qué funciona, pero no para todo, ¿eh? Es decir, no basta con ser bilingües porque no somos maquinitas, al menos yo no lo soy, ni las intérpretes que están ahí tampoco lo son, que trasladamos una palabra por otra como si fuéramos robots. Volcamos sentidos y seguramente habréis visto muchos errores por traducir literalmente un refrán o una frase hecha o como el It's raining cats and dogs. Aquí no decimos que llueve gatos y perros, ¿no? Y eso sería una traducción literal que estaría mal. La traducción automática, que es lo que mucha gente dice, os quedaréis sin trabajo porque ahora con Google lo metes y eso te lo hace en un momento y ya está. Nos ayuda a entender, pero evidentemente no es una persona y no tiene en cuenta o no puede tener en cuenta todo el contexto de un texto. No ofrece, por lo tanto, un producto de calidad porque no te sabe, o sea, te sabe traducir palabra por palabra. Sí que hay bancos de datos que permiten hacer una mejor traducción, pero, por ejemplo, para traducir un libro, Google Translate no sirve. Y, bueno, por todo eso, porque el contexto y la sensibilidad lingüística son esenciales para realizar una buena traducción. No basta simplemente con esta frase dice esto, ya está, literalmente, automáticamente, sino necesitamos ese factor humano. Y por eso os traigo unos ejemplos de traducciones fallidas hechas por no profesionales para que lo veamos un poquito mejor. Un caso de salchichas polacas, Polish sausage, que llegó a los mercados franceses con polisser la saucisse, que es pulirse la salchicha, con referencias claramente eróticas y sexuales, que evidentemente no era lo que pretendían, ¿no? Polish es una palabra polisémica que además de polaco, polaca, significa pulir. Y aquí, pues bueno, polish, pues pulir la salchicha y ya está, pero evidentemente no tiene nada que ver con el producto que se oferta en un principio. Luego tenemos los típicos productos del chino, del todo a 100. Ya empezamos ganchos de la succión. Bueno, puedes decir, será algún tipo de ventosa ¿no? que pones ahí, entonces pones el ganchito y te sujeta lo que tú quieras. Traducción automática surrealista total. Seguramente debe el imbécil en la eliminación del aire. Otra vez, se adhiere para pegar, adhieren al imbécil a la absorción exacta. Buscando, supuse que imbécil es por sucker y suck es este movimiento de ventosa. Evidentemente, traducción fallida y alguien que no revisó y eso se ha vendido sin ningún tipo de control. Bueno, están los dibujitos, ya lo entenderán y ya está. Total, no es una maquinaria pesada, ¿no? También con esos productos ahora de todas estas webs chinas, ¿no? O de eBay o de lo que sea, tenemos este poema japonés, color rojo sin manga, sin respaldo hundiendo, vestido de cuello de espagueti de las mujeres de la correa. Ya no sabes si es un haiku o es un poema de estos modernos, que es, no sé, línea a línea. Porque veo el vestido, si no, no sé qué me están vendiendo. Entonces, es evidentemente una traducción muy fallida. Si como empresa queremos acceder a otros sitios, pues de ahí la importancia de usar una buena traducción. O esta era de Amazon, 30 centímetros de longitud de plástico transparente, gobernante heterosexual. Y es una regla de plástico transparente. Entonces, claro, llegando a la traducción, dices, vale, gobernante. Un gobernante es rula, regla, heterosexual en slang es straight, que straight es recto. Entonces, una regla, pues gobernante heterosexual y tan panchos, y queda súper efectivo. O esta me encanta, también de Amazon. Establo mayordomo, muchacho de mierda. Que es genial. Por el recogedor, será, porque sí. Y eso se vende y lo podéis encontrar así, tal cual. Bueno, es decir, si queréis vender realmente vuestro producto, encargarlo a alguien que... Claro, aquí el problema de Amazon es que son muchos productos los que se ponen a la venta, entonces la traducción automática es lo más rápido. Tener a alguien, hay traductores, hay muchos traductores que trabajan en Amazon, pero no se puede absorber toda la cantidad de trabajo que hay en un solo día. También en audiovisual. Evidentemente, no sé si sois aquí no seréis muy legales, pero los que se bajan series, películas de internet, ¿no? Y luego, bueno, como está en inglés o en alemán o lo que sea, pues me bajo también los subtítulos, que es lo que llamamos fansub o fansubbing, que son los subtítulos hechos por no profesionales, y encontramos, claro, estas cosas tan que decimos nosotros, ¿no? Pareces tan jodidamente excitado.
que parece, no sé, una traducción de, ¿no?, latinoamericana o algo así, ¿no? Por este fucking que a veces nos cuesta tanto traducir con lo dado que es el español para los insultos, los tacos, los improperios y los soez en general. O esta típica también, aunque tenga que patearte el culo de vuelta hasta allí yo mismo, que ya hasta pones voz de película, ¿no? Jack, ven aquí, muchacho. Entonces, claro, es una traducción que, bueno, sabes lo que hay detrás y lo entiendes, pero no es una traducción correcta. O estas son geniales, las de los anime. El anime hay mucha tradición detrás, hay mucha gente que traduce anime, que a lo mejor tiene nociones básicas de japonés o que los hace a través del inglés incluso, y podemos encontrar cosas tan raras como esta. I will now proceed to pleasure myself with this fish, que es, voy a proceder a darme placer con este pez, que seguramente, supongo yo, en origen era, pues he pescado este pez y bueno, me voy a dar un buen festín o va a estar muy bien. Y así quedó. Y si no tuviéramos suficiente con estos amateurs que lo hacen suena también erótico festivo, que traducen por amor al arte productos audiovisuales, también están los literarios. Entonces encontramos, a mí me pasa con mucha frecuencia, además de que pirateen traducciones que hago yo, pero gente que traduce a lo mejor libros, porque sí, entonces se reúnen en equipitos y los hacen, pasa mucho en Sudamérica, y entonces, claro, hacen cosas como estas, cosas como pensar. Ya traducción español-español. El español de España no es el mismo que el de Latinoamérica, con lo cual, una vez nosotras hemos hecho nuestra traducción, hay que cambiar cosillas para que nos suene tan latino. Y encontrar cosas así. Somos murmuro cochemáticamente. O eres exasperante algunas veces, eres cocheritario. Claro, debieron pensar una vez hecho. Vale, auto, pero es que en España no dicen auto, ¿no? Dicen coche. Pues busca reemplazar auto... Y todos los autos eran coche. Esto era 50 sombras de Grey traducido por amateurs. O sea, imaginaros las 50 sombras con coche en todos lados. Para que veáis. Con lo cual, volviendo a la pregunta inicial de si sería posible un mundo sin traducción, evidentemente no somos el centro del mundo, aunque a muchos traductores nos guste pensarlo, no lo somos. Somos además invisibles, estamos detrás de todos vuestros textos y productos, ¿eh?, como hemos visto antes. Pero sí que sería posible un mundo sin traducción, menos seguro, ya sea por un medicamento que debamos tomar, vamos fuera y no sé orientarme por los carteles, no están quizá en mi idioma, menos justo, porque no puedo defenderme en un juicio, por ejemplo, no sé de lo que se me acusa, como veíamos en el caso del hombre mexicano y la caja de herramientas, el camión. Más local, porque nos quedaríamos reducidos a no solo nuestra visión del mundo, sino a nuestros productitos, nuestra cosa, porque no vendrían cosas de fuera o porque no sabríamos, no las entenderíamos. Y más inculto, porque nos perderíamos toda esa cultura y todo el bagaje que viene antes de nosotros, ¿no? Ya desde las obras de filósofos griegos que han sido traducidas, obras de museo, es decir, un montón de cosas que no nos llegarían y que nos harían un poquito más pobres. Así que desde aquí, todo mi apoyo y mi amor a traductores e intérpretes, como las tenemos aquí, y que confiéis en ellos más a menudo. Y ya está. Nahi badiozue galderarik egin? Está claro, parece ser. Perfecto, genial. Bueno, sé que ahora os vais a Sevilla, Vamos o a sea Sevilla que pitando. buen viaje. Gracias.